Aquí, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Mi hermana Ruth, su hermana Rosa también, ¿verdad? Que nos visitan de Rocanto. Que el Señor las bendiga. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 24. Qué bueno estar aquí, ¿verdad? Qué bueno estar un fin de semana aquí en la presencia del Señor, ¿verdad? En la compañía de los hermanos, ¿verdad? Como dice el Salmo, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno es. Mateo 24, versículos del 44 al 51. Mateo 24, del 44 al 51. También. Amén. Lo tenemos. Dice la palabra, Jesús hablando, dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. También vamos a leer en Lucas 12, el mismo pasaje. Lucas 12, versículos del 35 al 48. Y dice la palabra, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abren enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Amén. Y vemos de que el Señor está haciendo una advertencia ahí, ¿verdad? Y esta parábola se llama la parábola del siervo infiel. La parábola del siervo infiel. Y hace una comparación ahí. Hace una comparación. Y en los dos evangelios habla acerca de algo. De que este siervo tiene que darle su ración, su comida a su tiempo, a sus consiervos.
Ese es el mandamiento de Cristo en esta parábola. Dice, tiene que darle la ración, tiene que darle el alimento a sus consiervos a tiempo. Esa es la razón por la cual lo ha dejado sobre su casa, ¿verdad? Y vea de que esto no habla de un alimento parcial, cuando me acuerde, de cuando en cuando, y ni modo tocó. Y obviamente está hablando acerca de la palabra de Dios. Amén. Y ese es lo que Jesús instruye a este siervo, que tiene que darle la ración, su comida a tiempo. Meditando yo en esta palabra, llegaba a la conclusión de que el hombre, cuando el ser humano tiene a alguien sobre su cuidado, naturalmente, sin que nadie le diga, tiene una responsabilidad en sí de darle de comer a esa persona. Y esa persona está preocupada naturalmente. Es algo innato en esa persona de que tiene que traer comida para esa persona, porque está bajo su cuidado, ¿verdad? Las madres, los padres dan comida a sus hijos, ¿verdad? Y están preocupados de eso. ¿Qué va a pasar en el desayuno? ¿Qué va a pasar en el almuerzo? ¿Qué va a pasar en la cena? Y si se puede, en medio de esos tiempos, ¿verdad? Y eso es algo innato, es algo que nadie le tiene que decir, sino que toda persona tiene ese cuidado. Si una persona está bajo nuestro cargo, hay que darle comida, ¿verdad? Imagínense de que yo meditaba en esto y llegaba a esa conclusión de que naturalmente nadie le tiene que decir a esa persona, y va a llegar a esa conclusión, va a llegar a ese deber. Y eso nos habla acerca de una responsabilidad. Mire, esa palabra es algo importante en la vida de toda persona, responsabilidad. Esa palabra hace una diferencia entre la transición del niño al adulto. Cuando una persona se vuelve adulta, adquiere responsabilidades, ¿verdad? Creo que toda persona adulta quiere decir de sí misma, yo soy una persona responsable, ¿verdad? Y una persona responsable es alguien que ha adquirido responsabilidad, no es alguien que se llama responsable, sino que ha adquirido responsabilidades. Yo tengo que estar a tal hora aquí, yo tengo que hacer esto, yo tengo que proveer, yo tengo que trabajar, tengo que hacer todas estas cosas. Y esa es una persona responsable, ¿verdad? Y creo que todos nosotros quisiéramos pensar de nosotros mismos así. Quisiéramos pensar. Pero cada quien tiene que ver su pasado. Porque eso no se habla con palabras, sino que hay que ver el récord. Hay que ver el récord, ¿verdad? Y ese es el mandamiento de Jesús. Mire, tiene que darle la ración a su tiempo, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos habla aquí de que este siervo, la responsabilidad que Cristo le encomienda a este siervo es darle comida a sus consiervos. Esa es la responsabilidad. Tiene que darle comida. Y Pedro le hace una pregunta. Señor, le dice, y ahí en Lucas le dice, Señor, ¿esto lo dices por nosotros o lo dices por todos? Y la pregunta de Pedro llevaba una salida ahí. Ojalá que le esté diciendo a todo el mundo y no solo a mí, ¿verdad? Y Jesucristo no le dice sí o no. Jesucristo no le dice sí o no, sino que lo que Cristo Jesús está diciendo ahí, Pedro, si el Espíritu Santo te está tocando a ti, es contigo. Para lo que te esté tocando el Espíritu Santo, es contigo. No es, esta palabra no es para pastores, para líderes en la iglesia. De hecho, todos nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos nosotros tenemos esa responsabilidad. Cuando una madre tiene hijos, tiene la responsabilidad de darle comer, ¿verdad? El padre tiene hijos, tiene la responsabilidad. No va a decir, ¿eso es conmigo o es con alguien más? ¿Verdad? Lo mismo es con la palabra de Dios. Cristo habla acerca de que en dos ocasiones, Él había traído a la multitud y estaban escuchando su palabra y le dicen los
Los discípulos, Señor, mándalos ya a las casas porque aquí no hay de comer. Pero estaban preocupados, esta gente no ha comido. Tienen que ir a comer. Y Jesucristo le dice, aquí hay que darle nosotros. Y sale un niño con unos peces y unos panes. Y le dice a Andrés, le dice, aquí hay un niño con unos panes, con unos peces. Y el Señor, tráiganlo. Y viene Cristo Jesús y los multiplica. Y nosotros somos, en esa analogía, nosotros somos ese niño. Que lo poco que tenemos que traerlo al Señor y Él es el que lo va a multiplicar, ¿verdad? Este día que tenemos hoy día cuesta trabajo y prepararlo. Cuesta mucho trabajo. Muchas hermanas han estado cocinando antes de venir aquí. Mi hermana Ana, mi hermana Ney estaba cocinando, mi hermana Carmencita estaba cocinando antes de venir aquí. Hay que prepararse para todo esto, hay que prepararse para atender a la iglesia, ¿verdad? Y esa disposición es la que uno necesita tener para que Dios multiplique. Y es por eso que hoy podemos estar escudriñando la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo se está moviendo, está tocando corazones. Porque muchas personas se han dispuesto a que podamos tener este tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que toma. Eso es lo que toma. Pero el hecho es de que cada niño, tiene que traer su pez, su pan, para que el Señor lo pueda multiplicar. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en el reino de Dios. Pedro le dice, Señor, ¿eso es para mí o es para todos? Jesucristo no le contesta sí o no. Cada padre tiene una responsabilidad con sus hijos. Tiene que proveerle. Y obviamente el alimento físico, pero tiene que proveer el alimento espiritual. Hablamos de responsabilidades. Mire, cuando uno es padre, uno enseña a sus hijos a temer al Señor. En Cristo, enseña a temer al Señor. Llegan a adultos, hermano, hermana, eso está fuera de sus manos. Usted ya no responde por ellos. Usted le dio el alimento cuando tenía que darle. Yo te he enseñado el camino, ahora te toca a ti andar de aquí para allá. Y ahora les toca a ellos dar alimento a sus hijos. Ya te enseñé cómo es la cosa, yo salí de lo que tenía que salir, he cumplido delante del Señor. Y ahora cada quien tiene que seguir su propio camino. Y esa es la ley de la vida. Esa es la ley en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. El día de mañana llega nuestro hijo y dice, tú nunca me enseñaste esto. Tú nunca hiciste eso. Tú nunca me acompañaste. Tú nunca me empujaste. Mire, hermano, hermana, a los hijos hay que empujarle, dar un empujón suave. La palabra de Dios dice en Proverbio, pero no te apresures a destruirlo, ¿verdad? No se trata de destruir al hijo, pero sí hay que empujar. Y toca empujar. Llega un momento en que los padres dicen, ya me cansé de empujar. El Señor demanda ahí. Dice, tú tienes que seguir empujando. Mientras sea tu tiempo. Tú tienes que seguir empujando. Amén. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en Cristo Jesús. Esta palabra no es para los pastores, No hay diferencia en el reino de Dios en ese sentido. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Y eso es lo que esta parábola nos habla, ¿verdad? Pedro le dice, Señor, ojalá que no sea para mí. Ojalá que le esté hablando a los demás. Y lo que el Espíritu Santo está diciendo ahí es, si el Espíritu Santo te está tocando, es contigo. Si el Espíritu Santo te está tocando ahorita y te está diciendo algo, es contigo, es conmigo. Para lo que te esté tocando. El Espíritu Santo compunge el corazón de las personas. Compungir es perforar. Usted sabe cuando usted tiene una herida y le echa limón y usted siente que le tocó el alma.
Eso es compungir espiritualmente. Es que el Espíritu Santo llega y constriñe el corazón, constriñe el espíritu de la persona. Y uno siente de que el Espíritu Santo me ha hablado a mí de manera particular. Mire, cuando se predica la palabra de Dios, mucha gente va a decir, yo no sentí nada. Y la pregunta es, ¿estaba buscando de Cristo? ¿Estaba buscando del Señor? Mucha gente no siente nada. Pero cuando uno busca del Señor, el Espíritu Santo le habla. Pedro, hablándole unas pocas palabras a los judíos, dice la palabra que en una ocasión 3,000, 5,000 personas compungidas dijeron, ¿qué haremos? Bautícese cada uno en el nombre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo habla a cada persona. Entonces el mandamiento de Cristo Jesús es, tenemos que darle comida. Este siervo tiene que darle comida. Te he dejado para esto, para que les dé su comida a tiempo. Veamos qué dice Deuteronomio 8, del 1 al 3. Deuteronomio 8, del 1 al 3, dice la palabra, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Dios hablándole al pueblo de Israel, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, y si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cristo Jesús le dice a este siervo, mira, le tienes que dar su ración a su tiempo. No es cuando te acuerdes. No es cuando sientas, no es cuando toque, es a su tiempo, es a su tiempo. Cada uno de nosotros tiene esa obligación. Y obviamente aquí la palabra está hablando acerca de la palabra de Dios. Está hablando de conocer a Cristo Jesús. Y dice la palabra ahí en 8.3, Deuteronomio 8.3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Hermano, hermana, cuando salió el pueblo de Israel, aparentemente eran más de 600,000 personas las que salieron de Egipto y fueron al desierto. ¿Cuántos cultivos hay en el desierto? Nada, ¿verdad? Muchas veces no hay agua, no hay nada de comer. Pero Dios le dice, mire, vayan al desierto, yo los voy a alimentar ahí. Dice ahí la palabra de que los afligió y los hizo tener hambre. Hermano, hermana, cuando la palabra dice de que los hizo tener hambre, es que cada persona llega un momento en la vida en que necesita escuchar la palabra de Dios. Y de hecho es algo a lo que Dios está sujeto a sí mismo. En la carta de Pedro, hablando de eso, Pedro dice, mire, Dios ha tenido misericordia con todos y ha tenido una paciencia para salvación, porque quiere que todos sean salvos, todos en esta tierra. El Espíritu Santo va a llegar y a compungir el corazón de cada persona. Y dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y después dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Meditando en esto, leyendo la palabra de Dios, ahí en Salmos dice de que el maná era trigo del cielo, dice el Salmo. Y meditando en esto, si usted se acuerda, el maná llovía, ¿verdad? Era algo que descendía del cielo.
toda la noche pasaba descendiendo este maná. Y llegaban en la mañana y lo recogían los judíos. Y este maná